Buenas tardes, alumnos de tercer año. Les voy a compartir ahorita un video que se llama movimiento ondulatorio. ¿Sí? Movimiento ondulatorio o tipos de ondas, que van incluidos los dos. Se dice que el movimiento ondulatorio es la propagación de un movimiento a través de un medio sin la transferencia de materia. Aquí la materia no se va a transferir, solamente se transfiere la energía hasta cierto punto. Dice por ahí también que una onda, porque vamos a hablar de tipos de ondas. En este caso, una onda viene siendo esa propagación de energía. Sobre todo hablamos del concepto de energía a través del espacio. Las ondas se van a dividir en dos de preferencia, porque estamos hablando de los tipos de ondas, que son las longitudinales y las transversales. ¿A qué se refiere con longitudinales? Son aquellas que siguen la misma dirección de la propagación. Que si la propagación de la onda va en un sentido, la onda también. O sea, no va a cambiar la dirección. Y las transversales sí cambia la dirección. La dirección es perpendicular a la propagación de la onda. Por ejemplo, si nosotros movemos una cuerda, esta cuerda la podemos nosotros mover en un sentido de arriba hacia abajo, pero la propagación de la onda va a ser en línea recta porque normalmente le va a llegar a la otra persona que está sosteniendo la cuerda del otro lado. En este caso son transversales. Ok, las longitudinales, entonces volvemos a repetirlo, son las partículas que van a vibrar en la misma dirección de la propagación de la onda. En este caso, un ejemplo de esto es el sonido. El sonido es una onda longitudinal. O las ondas sísmicas. En un principio las ondas sísmicas van a ser longitudinales. Ahora vamos a hablar de los tipos de ondas transversales. En este se dice que las partículas van a vibrar perpendicular a la dirección de la propagación de la onda. No siguen la misma dirección. Y un ejemplo de ellas es la luz. ¿Por qué pongo estos ejemplos? La luz y el sonido. Porque son la base principal de algunos conceptos que manejamos más adelante o que pueden manejar ustedes dentro de otros temas. Como por ejemplo manejar específicamente el sonido, velocidad del sonido y demás. Y la luz cuando hablamos de ondas electromagnéticas. En este caso, la luz se considera una onda transversal que tiene ciertas características electromagnéticas. Ok, las ondas se pueden clasificar de tres maneras diferentes: unidimensionales, bidimensionales y tridimensionales. Su nombre lo dice: una dimensión, dos y tres dimensiones. Cuando hablamos de una dimensión, son las vibraciones, por ejemplo, de una cuerda. Que manejan dos dimensiones son las ondas en el agua. Ahí manejan dos dimensiones. Y tridimensionales, porque ya están manejando los tres espacios, es la luz y el sonido, de acuerdo a la dimensión en la que están funcionando. Ok, las ondas también se van a clasificar de acuerdo al medio por el cual se van a propagar. ¿Por qué medio? En este caso vamos a encontrar que existen ondas mecánicas y ondas electromagnéticas. Las ondas mecánicas requieren de un medio para viajar. ¿Cuáles son esos medios? Son los sólidos, son los líquidos y son los gases. Cualquiera de esos medios son los que van a utilizar para viajar. Ejemplo, el sonido. El sonido no puede viajar si no tiene uno de esos medios. Lo puede hacer a través de sólidos. Por ejemplo, cuando golpeamos una puerta o golpeamos una madera. Lo puede hacer a través de los líquidos. Es como se comunican algunos animales o los submarinos a través del agua. Luego, los gases. Ejemplo, cuando nosotros hablamos. Ese es un medio por el cual se propaga el sonido. Ahora, tenemos otras que son las electromagnéticas. Estas no requieren de un medio para propagarse, no lo necesitan, aunque sí pueden hacerlo a través de él. Por ejemplo, lo hacen en sólidos, lo hacen en los líquidos y lo hacen en los gases, pero principalmente
principalmente las ondas electromagnéticas se diferencian de las otras porque viajan o se propagan en el vacío. Ejemplo, tenemos a la luz, que puede viajar desde el espacio hasta nosotros, y el calor. Recuerden que nosotros percibimos la luz que viene desde el sol. Esa luz viaja en el espacio y ahí ya estamos hablando que está el vacío. Luego cruza la atmósfera y llega a nosotros. O sea que sí está usando algunos medios para viajar, pero también lo hace en el vacío. De igual forma el calor. El calor nos llega del sol, también viajando en el vacío y después a través de cualquiera de los medios que podemos manejar como sólidos, líquidos o gases. Bien, entonces recapitulando vamos a decir que el sonido es una onda longitudinal, es tridimensional y es mecánica. La luz es transversal, tridimensional y electromagnética. Por eso las podemos diferenciar, por eso no consideramos las dos en el mismo rubro cuando hablamos de ondas, porque tienen características diferentes hasta cierto punto. Ahora, hablando de una onda, ya la conocemos, una onda, ¿sí? La podemos representar en una gráfica con un esquema, tiene una línea media o un eje. El punto donde la onda cruza con ese eje se le llama nodo. Se puede decir que es el punto de reposo de la onda. Cuando la onda descansa, se descansa en este punto, se le llama nodo. Luego, la parte más alta de una onda se le llama cresta. La parte más baja de la onda se le llama valle o el punto más bajo. Lo que sería del eje hacia la parte más alta de la onda o hacia la parte más baja, como ustedes quieran, se le va a llamar amplitud, ¿sí? Y lo que es el punto de una cresta a otra se le llama longitud de onda. Bien, la frecuencia es otra de las cosas que se están observando cuando están propagándose las ondas. La frecuencia se representa con la letra F y decimos que es la cantidad de oscilaciones que ocurren en un intervalo de tiempo. En este caso hablamos de oscilaciones. Cuando la onda está oscilando, ¿cuántas ondas se presentan? En este caso voy a manejar que una onda completa tiene una cresta, otra y un valle. En este momento es una onda completa, de este punto a este punto, ¿sí? Una oscilación completa. En este caso podemos decir que entonces las oscilaciones entre el tiempo nos van a dar la frecuencia. La frecuencia se mide en hertz. Esa es la unidad que utilizamos para medir la frecuencia. Los hertz se representan con Hz. Ejemplo, dice un péndulo oscila y tarda en ir y regresar 1 segundo. ¿Cuál es su frecuencia? Si nosotros aplicamos esa fórmula, podemos decir que el número de ondas en ir y regresar ya es una oscilación. Entonces hablamos de una oscilación entre 1 segundo, ¿sí? Y entonces vamos a decir que 1 entre 1 es 1. Y la frecuencia de ese péndulo al ir y regresar vale 1 Hz. Ok, otro ejemplo dice, ¿cuál será tu frecuencia cardíaca si tienes 86 latidos en un minuto? Recuerda que vamos a utilizar segundos, por lo tanto vamos a convertir este minuto a segundos. 1 minuto es igual a 60 segundos. Por tal, vamos a decir que la frecuencia es igual a el número de latidos, que son 86, entre 60 segundos. Y en ese momento vamos a decir que nuestro resultado es de 1.46 Hz. Y esta es nuestra frecuencia cardíaca. Ok, el periodo. El periodo es otra de las características que vamos a ver para lo de las ondas.
hace una onda. El periodo se va a representar con la letra T mayúscula y se puede decir que es inverso a la frecuencia. Por eso la fórmula es 1 sobre frecuencia, porque viene siendo inverso a la frecuencia. En este caso podemos decir que un ejemplo, un resorte oscila y realiza 15 vibraciones en 30 segundos. Ejemplo para esto. Un resorte oscila y realiza 15 vibraciones en 30 segundos. ¿Cuál es su periodo? Esta pregunta es la que nos vamos a averiguar. ¿Cuál es su periodo? Tengo que calcularlo. Aquí la cuestión es que no me están dando la frecuencia, por lo tanto debo calcular la frecuencia. Y la frecuencia es F, ¿cuántas son? 15 entre 30. ¿Cuánto es 15 entre 30? Nos va a dar, nos va a dar 0.5. Ya tengo mi frecuencia, ahora la voy a aplicar en esta fórmula. Dice, ¿cuál es el periodo? T es igual a 1 entre 0.5. ¿Cuánto nos estaría dando? Nos da 2. El periodo es 2 segundos. Nosotros podemos calcular esto, la frecuencia y el periodo. Otro ejemplo. Dice, si tus latidos son de 100 pulsaciones en un minuto, ¿cuál es su periodo? Volvemos a tomar primero la frecuencia. 100 entre 60, porque recuerden que un minuto tiene 60 segundos y nos va a dar 1.66 Hz. Para encontrar el periodo usamos ese 1.66, 1 entre ese valor, 1 entre la frecuencia, y nos va a dar 0.83. Recuerden que en el video anterior, que por cierto, no sé si ya lo vieron, en relación a las fórmulas, hice una pregunta. ¿Qué pasa con el periodo si la frecuencia disminuye? ¿Qué pasa con el periodo si la frecuencia disminuye? Recordamos la fórmula, periodo es igual a 1 sobre la frecuencia. ¿Qué pasará con el periodo? Ojalá lo puedan responder rápido y quiere decir que sí vieron el video anterior. En este caso, la respuesta es aumenta. ¿Por qué? Porque son inversas. Frecuencia con el periodo son inversas. Si una disminuye, la otra tiende a aumentar. Tenemos otra de las características que le podemos calcular a una onda, velocidad de esa onda. Ya calculamos frecuencia, ya calculamos periodo, podemos calcular la velocidad que lleva esa onda. Retomando en cuenta que, por ejemplo, en el movimiento rectilíneo, si ustedes recuerdan, velocidad es igual a la distancia entre el tiempo. Si tomamos en cuenta esa fórmula, la podemos pasar a una onda y la velocidad queda con la v. La distancia se transforma a longitud de onda. Recuerden que la longitud de onda es la distancia que existe entre una cresta y la otra, o sea, la distancia de una onda. Por lo tanto, longitud de onda entre el tiempo. Aquí en las ondas, el tiempo es el periodo. Y entonces tenemos V es igual a longitud de onda entre T. ¿Qué otras fórmulas podemos tener? Si me piden longitud de onda, de aquí se despeja velocidad. Longitud de onda es igual a velocidad por periodo. Y el periodo es igual a longitud de onda entre velocidad. Estas dos surgen de esta primera. También podemos tomar en cuenta otras fórmulas. Sería un poquito complicado explicarles de dónde surgen, pero si tomamos en cuenta que el periodo es igual a 1 entre f y lo sustituyo aquí, al final de todo el proceso me va a quedar velocidad es igual a longitud de onda por la frecuencia. O en su caso, si busco longitud, es velocidad entre frecuencia. Esta se despeja de la primera y por eso tenemos varias fórmulas. Esta y esta las podemos utilizar de igual manera, dependiendo de los datos que nos den. Tenemos un ejemplo u otro ejemplo. ¿Cuál es la velocidad de propagación de las ondas producidas por una guitarra si su
longitud de onda es de 0.5 y el tiempo es de 2 segundos. ¿Qué fórmula es la que vamos a utilizar? Ok, vamos a poner la fórmula: velocidad es igual a longitud de onda entre el periodo. ¿Por qué? Porque nos están dando esta y nos dan los 2 segundos, quiere decir que es el tiempo. 0.5 metros entre 2 segundos nos va a dar 0.25 metros por segundo. En automático puedo tener la velocidad de la onda. Ok, alumnos, espero que esta parte les sirva, sobre todo para aquellos que me solicitaron lo que era movimiento ondulatorio o las ondas mecánicas y electromagnéticas. Esta es una parte de cómo poderlo calcular. Si se requiere alguna otra información, luego pueden hacer sus comentarios en el claro. Gracias.